Buenas. Hace 51 años se estrenó una película que marcó una verdadera, un hito en la historia del cine, y tuvimos la oportunidad de verla 51 años después en grandes pantallas. 2001, Odisea del Espacio, con motivo de los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Se lo volvimos a proyectar en pantallas grandes dentro de un ciclo de Stanley Kubrick, y resulta que ver esa película ahora es alucinante. Primero porque sigue siendo una obra maestra, porque es verdaderamente increíble ver todo lo que plantea. Hay una cosa que le llama a uno mucho la atención: lo que en ese momento era el futuro, que eran las pantallas de televisión que se podían controlar a través de botones, las tarjetas magnéticas de acceso a los diferentes lugares, es como es el mundo hoy. Lo que se veía como la cosa más asombrosa del futuro, que producía ese nivel de sorpresa y de estupor cuando la película se estrenó, es como hoy día funcionan las cosas. Por un lado, las sillas que se ven son como las sillas de primera clase de los aviones, solo que todo el escenario en 2001 Odisea del Espacio es un escenario en ingravidez, y nosotros utilizamos todo ese tipo de herramientas y aparatos en un mundo con gravedad, que es donde estamos en la Tierra. Eso es como la diferencia. Entonces, no estaba tan despistado Kubrick cuando se imaginaba el futuro como hoy es el presente, en términos de facilidades, aparatos, imagen, poderse ver con su hija que está a miles de kilómetros mientras ellos están en órbita en el cosmos, y a ella la pueden ver desde la Tierra. Todo ese tipo de cosas que parecían los sueños más locos del futuro son la vida cotidiana que hoy podemos disponer 51 años después. Lo que pasa es que no tenemos, seguimos sin tener la sabiduría y el progreso como humanidad que pueda de alguna manera poderse equiparar a nuestra capacidad para hacer revoluciones tecnológicas. Hacemos revoluciones tecnológicas, pero no podemos transformar la cultura al ritmo en que podemos entender la tecnología. No entendemos la convivencia humana. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, esta película se hace además en una época análoga. Eso es muy importante, sobre todo para las generaciones del presente. Todo lo que aparece en 2001 Odisea del Espacio es una escenografía real, creada por Kubrick. No existe el mundo virtual. Esto no se puede hacer por computador, no se puede proyectar, nada de eso. Todo se tuvo que haber construido de manera física, porque no existe el mundo virtual. Así que hacer una película de estas proporciones en un mundo análogo es una cosa absolutamente increíble que uno no se puede imaginar, por un lado. Por el otro lado, la película sigue planteando las mismas inquietudes y las mismas hipótesis que se hizo cuando originalmente la lanzaron. En la película, el monolito, que es un hilo conductor desde la antigüedad hasta ese futuro que están presentando, sigue siendo la mayor intriga. Sigue siendo el límite de la capacidad humana para entender el universo. Sigue siendo el enigma del tiempo y el espacio. Sigue siendo la posibilidad de entender más allá de nuestras posibilidades cognitivas, como decía Kant, que nosotros solo podemos conocer aquello que cae en nuestro sistema de conocimiento, espacio y tiempo. Y fuera de ahí no podemos interpretar la realidad, porque son los, digamos, como los elementos de los que disponemos para entenderla. El monolito nos hace trascender esa capacidad para entender el tiempo y el espacio. Es la mayor interrogante de nuestra relación frente a la infinitud del cosmos. Sigue siendo todavía una gran pregunta ese monolito, y sigue dando para pensar de muchas maneras. Hay un momento en que el computador, que es otro de los personajes fundamentales de la película, hay un computador que es el que maneja toda la nave. Ese computador, hoy día las naves las manejan los computadores, eso no tiene nada de raro. Todo está computarizado, pero en esa época el que un computador definiera todas las funciones de la nave era en sí mismo un pensamiento muy, muy avanzado del futuro. Este computador empieza a tomar decisiones. Este computador se involucra con el proyecto
y lo interpreta a su manera. Es el HAL 900, que tiene un computador gemelo en la Tierra, en las estaciones de tierra. Este computador se vuelve un personaje que nos da la pregunta que ahora se va a volver mucho más acuciante, que es el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en ese momento se veía como algo sumamente remoto en el futuro y ahorita se está desarrollando a grandes velocidades, y el interrogante sigue siendo el mismo. ¿Qué vamos a hacer los humanos con una inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a manejar esta convulsionada naturaleza con elementos tecnológicos tan fuertes y tan graves como la inteligencia artificial? Aquí en 2001 plantean la posibilidad de que el computador tome a su criterio las decisiones de la misión, y empieza una interacción entre el astronauta y el computador, entre la máquina y el hombre, frente a la vulnerabilidad y a la indefensión del hombre en el momento en que la máquina toma decisiones, y frente al poder del hombre, que es el que las programa también. Esa sigue siendo la pregunta del presente y del futuro, que es un momento además muy afectivo, porque HAL llega a ser un verdadero personaje. Hay gente hibernando en ese momento. La tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética se muestra en la película, porque es una película de la Guerra Fría y porque toda la carrera espacial está enmarcada dentro de la Guerra Fría. Entonces hay un tema con los soviéticos. Uno de los que está invernando es soviético. Ellos no quieren que los soviéticos conozcan la naturaleza de la misión que están teniendo en ese momento. Todo ese mundo secreto y ese mundo competitivo que significaba la carrera espacial en esa época se ve reflejado en la película. La lentitud, la increíble lentitud. La lentitud nos va acostumbrando a un futuro de no tiempo, porque es de tal manera como no hay gravidez, parece que no hay gravedad, parece que no hubiera tiempo. Entonces esto tiene una lentitud de relato en el cual uno se va acostumbrando a vivir en un mundo así, silencioso, solitario, ingrávido, programado. Esa sensación de estar ellos allá aislados, se la produce a uno la lentitud en el relato. Es parte de lo que pasa. Lo único que se ve un poco extraño son que los simios, los que al principio plantean la evolución y la capacidad del primate de poder utilizar el instrumento de la mano a partir del monolito, esos sí se ven viejitos, porque ya hemos evolucionado muchísimo en computador y desde el planeta de los simios en adelante en cómo representar los primates en el cine. Pero es como lo único que alcanza a verse como peluzoso en una puesta en escena que 51 años después tiene toda la vigencia, toda la validez, toda la estética, toda la genialidad. Esta combinación de la novela de Arthur C. Clarke, que va a ser llevada al cine por el genio impresionante de Stanley Kubrick, y que nos va a plantear esa mirada del futuro. Es esta película 2001 Odisea del Espacio la que va a inspirar la canción de Space Oddity de David Bowie. La película se llama Space Odyssey, Odisea, y la canción de David Bowie se llama Space Oddity porque es una misión fallida la que él plantea con Ground Control y Major Tom. Entonces tampoco es que salga divinamente, no, pero entonces hay un momento en que empiezan una cantidad de proyecciones cuando van más allá del espacio y el tiempo, que son cosas que está planteando la serie como Darko. Por ejemplo, eso hoy día se está manejando ese tema en diferentes posibilidades de uno mismo en las proyecciones del tiempo, pero en esta época esto era de dar alaridos y está muy bien representado además. Entonces hay un punto en que el astronauta atraviesa el tiempo y empiezan a aparecer una gran cantidad de colores. En ese momento la psicodelia estaba en pleno furor. Ese contraste entre el negro y el neón que daba una visión, digamos, en diferentes planos de una superficie, se maneja de una manera impresionante, porque esto lo va situando a uno en la perspectiva de un cosmos que sale por fuera de la naturaleza, de la comprensión humana, y da una sensación de estar perdido en dimensiones ni siquiera imaginadas, de una manera absolutamente increíble. Y luego, cuando el astronauta se ve en diferentes momentos de su propia vida hasta llegar a la vejez y luego terminar de nuevo en el ciclo del nacimiento de la vida, como si hubiéramos encontrado al final del camino el comienzo del tiempo, que siempre son interrogantes que plantea de una manera con una estética increíble, hace que el viaje
de meterse las 2 horas 20 minutos para ver 2001 Odisea del Espacio, 51 años después, en la era digital, siga siendo una experiencia absolutamente increíble, cinematográficamente hablando. El genio de Kubrick es realmente uno de los grandes personajes en la historia del cine. Desde el punto de vista de los interrogantes del hombre frente a sus límites y frente a la infinitud, no tenemos las respuestas que la película plantea, y aún nos preguntamos eso. Desde el punto de vista de especie, nos vuelve a hacer la pregunta de qué somos nosotros como especie frente al cosmos, teniendo en cuenta que entre todas nuestras rencillas cotidianas en el planeta Tierra, perdemos la perspectiva de que nosotros somos una especie, y que estamos en el cosmos, y que estamos en un planeta, que está en un sistema solar y en una vía láctea. Entonces, el volver a empezar toda esa perspectiva, el plantearla de una manera tan exquisita, tan supremamente existencial, porque la película también es tremendamente existencial, porque la película también nos lleva a las preguntas últimas del hombre sobre el tiempo, sobre su finitud, sobre el conocimiento, el tema del monolito como una especie de árbol de la vida o de la sabiduría o del conocimiento, porque en presencia de él evolucionan las especies. Todo este tipo de cosas sigue siendo una película donde uno termina y se sienta y apenas comienza todo el proceso de reflexión, especulación, entendimiento, maravilla, asombro. Volverla a ver ahora no solo mantiene el asombro intacto de la primera vez que se le vio cuando lo estrenaron. Hoy, en Miércoles de Cine, 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick.